Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer nuevamente estar con ustedes esta mañana, octubre 4. Entramos en el mes de octubre. Buenos días, hermanos. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Edgardo López, miembro de la Iglesia Hermana de la Esperanza, ubicada en el Coco de la Chorrera. Un saludo a todas las iglesias que se están conectando, a los hermanos que se conectan todos los domingos también a esta transmisión en vivo y a los amigos también que nos acompañan por medio de la transmisión en Facebook. Un saludo a todos, hermanos. Quisiera comenzar esta mañana con una palabra de oración para que el Señor nos guíe a toda verdad por medio de su Espíritu Santo y que podamos comprender el sermón de esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre, por esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias Señor por tu amor y por tu misericordia en nuestras vidas. Recibe toda gloria y toda honra de parte de tus hijos. Te queremos pedir que abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender estas verdades. Y que seas tú, Padre, quien hable por medio de mí, Padre, para edificación de tu cuerpo. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por tu amor. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente. Un saludo a todos. El tema de esta mañana o el sermón de esta mañana lo he titulado La dignidad del hombre. La verdadera dignidad del hombre. Y nuestro texto de esta mañana lo tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. La palabra de Dios dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el día de hoy, hermanos, hoy en día y estos últimos años, hemos visto que el ser humano le ha dado mucho valor a otras cosas que no es necesariamente la vida humana. Vemos muchos movimientos, muchas organizaciones quienes apoyan el calentamiento global, hablan del calentamiento global, hablan de salvar las especies en extinción, los animales que están en extinción, hablan de salvar los bebés de las tortugas oceánicas, leones, rinocerontes y todo eso. Y al mismo tiempo vemos cómo la cultura o la generación de hoy está degradando el ser humano, está degradando el feto. Es decir, mucha gente vive predicando que hay que salvar a los animales y esa misma gente también dice que hay que matar al ser humano dentro del mismo vientre de su madre. No estoy diciendo que salvar a los animales sea malo. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que el ser humano ha degradado el valor de la vida, el valor que se nos ha dado en la Biblia. Y hemos puesto otras cosas como prioridades. Entonces, la pregunta de esta mañana es, ¿cuál es nuestra verdadera dignidad? Es decir, ¿cuál es nuestro verdadero valor como personas creadas a la imagen de Dios? Podemos ver en nuestra sociedad y a través de nuestra vida, siempre vamos a ver personas que se creen más que los demás, personas altivas, altaneras, personas orgullosas. Pero también vemos a través de nuestra vida personas que creen que no valen nada, personas que viven siempre desanimadas, que viven tristes, piensan que su vida no tiene ningún valor.
Les voy a dar un ejemplo. Creo que eh, es un ejemplo bueno para que podamos hacer memoria y podamos entrar en materia. Un ejemplo es el ejemplo del colegio. Todos aquellos que hemos pasado por la escuela y por el colegio, hemos visto cómo hemos tenido compañeros que se creen más que otros, ¿verdad? Ellos se creen que son las estrellas de la clase, el amerreír de la clase, que son los más chéveres, pero también tenemos compañeros que se sienten tristes, se sienten desanimados, siempre andan cabizbajo, que para ellos la vida no tiene sentido. Y uno se pregunta, ¿por qué esto? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué unos seres humanos se creen más que los demás? ¿Y por qué otros creen que no valen nada? Bueno, quizás se deba a, al pasado que estos niños hayan tenido, quizás se sienten avergonzados de su forma física, quizás los padres lo han enseñado a ser así también. Muchas cosas pueden influir en estos tipos de comportamiento. Lo que sí es cierto, hermanos, es que cada uno de ellos tiene un concepto diferente de sí mismo. Unos se creen más que otros, otros se creen que no valen nada. Ahora, hemos visto este ejemplo en la escuela, pero ¿qué pasa cuando estos niños crecen y siguen pensando exactamente igual? Ejemplo, el mejor ejemplo es hoy en día la sociedad que tenemos. Vemos gente altanera, orgullosa, que en pocas palabras se creen mini dioses. Ellos creen que todo lo que tienen es por ellos mismos, por sus esfuerzos. Ellos creen que son los mejores en su área. Ellos creen que nadie les puede decir nada a ellos, son orgullosos. Pero también vemos la otra parte, aquellos que se sentían que quizás no valían nada, se sentían sin valor, ellos ahora también forman parte de la tasa de suicidio del país. Entonces, este ejemplo que vemos en la escuela, cuando lo vemos en la sociedad, cuando esta gente ahora crece, vemos cómo hay seres humanos suicidándose porque piensan que la vida no tiene sentido, que no hay solución a sus problemas, que ellos mismos no valen nada, pero como también hay en la sociedad gente que se cree todo, que se creen mini dioses. Entonces, hermanos, la prédica de hoy espero que nos ayude a encontrar y a entender la verdadera dignidad de nosotros, nuestro valor, no más ni tampoco menos de lo que el Señor ha dicho. Como punto número 1, vamos a ver que como seres humanos, primero que todo, tenemos que tener humildad. Leamos nuestro texto en primera de Génesis, en Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta definición, hermanos, nos arroja luz para saber que tenemos que ser humildes. La Biblia nos dice que Dios es aquel quien nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Desde ahí ya tenemos que aprender a ser humildes, hermanos. Hemos sido creación de Dios y no nosotros a nosotros mismos. La Biblia también nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen quiere dar a entender estatua o una representación de algo. Por ejemplo, si yo le enseño a usted una pequeña estatua o una pequeña representación de la estatua de la libertad, lo que va a venir a su mente de una vez va a ser pensar en la verdadera estatua. Si yo le enseño a usted una pequeña estatua del edificio del Tornillo, de que tenemos muy famoso en Panamá, a su mente va a venir de una vez el verdadero edificio, el original, que se encuentra localizado en la ciudad de Panamá. Bueno, asimismo, la gente tiene que vernos a nosotros. Cuando la gente nos vea a nosotros, tiene que pensar en el original, que es Dios. Nuestras vidas tienen que mostrar a Dios y lo que Él es, pues portamos su imagen en nosotros. Eso es lo que significa que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Mucha gente
muchas sectas religiosas se creen que no necesitan a Dios. Hay muchas como visiones o formas de ver el mundo, como por ejemplo la nueva era y todas estas sectas. Ellos creen que son dioses, ellos se creen mini dioses. Ellos creen que ellos tienen el poder para hacer y deshacer lo que ellos deseen. Ellos creen que el verdadero sentido de la vida es descubrirnos a nosotros mismos, al Dios que tenemos dentro de nosotros. Todas estas son cosas falsas y obviamente que van en contra de las escrituras. A esta gente se le olvida que han sido creación y que hemos hecho formados a la imagen de Dios. Ahora, más adelante también, en Génesis 2:7, se nos dice, Moisés nos narra, que se tomó polvo de la tierra para crearnos. Un comentarista de este texto dijo que aquel que no ve humildad en este versículo tiene que ser un tonto. Él utilizó una palabra mucho más fuerte, pero vamos a dejarlo hasta un tonto, porque está claramente establecido en la Biblia de que tenemos que ser humildes, hermanos. Antes de que se nos dijera lo que podíamos hacer, antes de que se nos dijera las cualidades que teníamos, Moisés, por medio del Espíritu Santo, decidió establecer en su palabra la materia de la que hemos sido formados, que ha sido polvo. Y el polvo, hermanos, no es nada. La Biblia también dice en los Salmos que nuestra vida es como neblina, hermanos, es pasajera. Pronto se esparce y ya no estamos más en esta vida. Y esto lo podemos ver, hermanos, especialmente durante estos tiempos donde hay pandemia, donde hay virus, donde hay muerte y caos por todos lados. El ser humano ha aprendido de que no somos absolutamente nada. Hoy estamos aquí, mañana no podemos estar. Entonces, lo que los textos nos quiere decir primeramente es que tenemos que ser, número uno, humilde. Como punto número dos, la Biblia también nos dice, por otro lado, de que hemos sido dignificados. Es decir, el Señor nos ha dado cierto valor diferente a la otra creación que Él ha hecho. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Si yo les pregunto hoy, hermanos, ¿cómo determinamos el valor de una persona? Mucha gente, hermanos, mucha gente va a decir por la cantidad de dinero que tienen, por la cantidad de posesiones que tienen, o quizás su estatus social, dónde vive, qué compra, qué come, dónde hace las compras, o quizás por la profesión. Hay mucha gente que cree que los doctores un doctor es mucho más importante, o la vida de un doctor es mucho más importante que, por ejemplo, la de un taxista. Y esto no es lo que dice la Biblia, hermanos. Y hoy en día, con las redes sociales, parecerá tonto, pero hay muchos jóvenes que creen que el valor de una persona lo define los likes, la cantidad de seguidores que tienen. Oye, mira, esta persona sube una foto y en 5 minutos tiene 200 likes. Esta persona es importante. Esta persona vale mucho, vale bastante. Y todas son cosas efímeras, hermanos. ¿Qué determina entonces el valor de una persona? La Biblia dice que todos hemos sido creados a la imagen de Dios, por lo que todo ser humano tiene que ser tratado con respeto y con dignidad. ¿Por qué? No porque haya algo dentro de nosotros que nos hace valer, no porque tengamos cualidades dentro de nosotros que nos eleva por encima de los demás. No, sino que tenemos valor porque somos portadores de la imagen de Dios. Somos muy valiosos para Dios, no porque haya algo en nosotros, sino porque llevamos su imagen. La Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Hoy en día, hermanos, como mencionamos al principio, le dan más valor a los animales que al ser humano. Hay que saber poner las cosas en su orden. Es cierto que hay que tenerle amor y respeto a la creación de Dios, pues los animales también son creación de Dios, pero no podemos compararlo al mismo nivel del ser humano. Al único
que se le dijo que ha sido creado a la imagen de Dios fue al hombre, a ninguna otra cosa, ni siquiera a los animales. Él nos hizo virreyes y gobernantes en la tierra. Esto es lo que quiere decir que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Ahora, para ver también este punto de que se nos ha dado un valor, de que el mismo Dios nos ha dignificado en cierto punto, tenemos que ver Génesis 9:6. En Génesis 9:6, Dios estableció leyes de castigo y muerte a todo aquel que se atrevía a asesinar. Esto es importante, hermanos. Escuchen esto. En Génesis 9:6, Dios estableció leyes de castigo, y no solamente castigo, pero muerte a todo aquel que se atrevía a asesinar a otro ser humano. ¿Pero por qué? ¿Será porque el ser humano tenía algo en sí mismo que era valioso? No. Vamos a leer rápidamente Génesis 9:6. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Un ataque contra un ser humano es como un ataque contra el mismo Dios. Es por eso que el mismo Dios designó estos castigos y esta pena de muerte para todo aquel que se atreviera a asesinar. Y esto es causa, hermanos, de ver la dignidad y el valor que tenemos para con Dios. Imagínense si todos los seres humanos pensáramos así, que antes de hacer algún mal a nuestro prójimo, recordáramos o sepamos de que cualquier ofensa o cualquier daño físico ante otro ser humano es un daño ante el mismo Dios, porque hemos sido creados a su imagen. Entonces ya hemos visto que tenemos que tener humildad, pero por otro lado también hemos visto que tenemos valor. El Señor nos ha creado con cierto valor. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro deber? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación, nuestro propósito como creación de Dios? Veamos Génesis capítulo 1 y nuestro tercer texto, que es el versículo 28. Y Dios los bendijo, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a aprender ahora y a saber cuál es nuestro deber. A nuestros primeros padres se les dio la orden de fructificar y multiplicarse. No solo eso, sino también de señorear sobre la tierra. Pero no acaba allí, sino que Dios le dijo también que iban a dominar los animales. Y básicamente estas son las mismas responsabilidades que tenemos hoy como seres humanos. Vamos a ver esto parte por parte. Cuando hablamos de fructificar, hoy en día es por eso que vemos con buenos ojos, o vemos como algo digno de honrar, de que un padre es bien visto cuando se preocupa por alimentar a su familia. Él está velando por el bienestar de ellos, él está fructificando para su familia, para sus seres amados. Ahí vemos una responsabilidad. ¿Dónde vemos la responsabilidad de gobernar? Cuando vamos a votar, por ejemplo, en elecciones por algún partido político o para presidente, ahí vemos el deseo dentro de nosotros de gobernar, como lo dijo Dios. Y multiplicarnos, la Biblia nos manda y nos llama a multiplicarnos, nos llama a crear una familia para que podamos enseñarle los caminos de Dios a nuestros hijos. Es muy triste que hoy en día los hijos sean vistos como un estorbo. Y esto se lo puedo decir, hermanos, con mucha tristeza, de que hay muchos familiares, inclusive míos, amigos también, y ustedes también lo saben, hermanos. Las redes sociales están repletas de estos pensamientos, de que los hijos son vistos como un estorbo, como una carga. Los hijos
son vistos también como un impedimento para la superación personal, pero no debería ser así. Salmo 127:3, Dios dice que los hijos son una bendición. Entonces, hermanos, todos estos pensamientos del que la generación de hoy en día piense así, obviamente es obra del enemigo. ¿Por qué? Porque si no hay hijos, entonces nadie nadie los va a educar conforme al camino de Dios, y el cristianismo o la sociedad cristiana no va a ser tan fuerte en la sociedad. El pensamiento cristiano va a ser débil en la sociedad porque va a haber menos cristianos. Entonces, hermanos, recordemos que como hijos de Dios hemos sido llamados a crear una familia y a instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es por eso que muchas familias hoy en día están inclusive adoptando, tienen sus hijos naturales, pero también están adoptando más porque el deseo de ellos es instruir a cuantos más hijos puedan por medio de los caminos de Dios. Hermanos, ¿ustedes quieren saber algo interesante? La tasa de natalidad, es decir, cuántos nacimientos hay por años en Panamá, y no solamente en Panamá, en el mundo entero, ha venido en picada desde 1960 sin parar. Todas estas cosas que vemos en las películas de Hollywood, de que va a haber sobrepoblación en pocos años, de que crean programas o incentivos para reducir la población porque no va a haber espacio para todos, no hay comida para todos en pocos años. Hermanos, todo eso es una farsa inmensa, producto de todas estas organizaciones que también están apoyando el LGBT y todas estas cosas del aborto. Todo eso, hermanos, tiene una sola dirección, y es bajar la tasa de natalidad, que el ser humano no se reproduzca. Hermanos, y los invito a hacer una búsqueda rápida en Google. Ponga tasa de natalidad en Panamá. Usted va a ver cómo la gráfica desde 1960, el estimado era, si no me equivoco, 6.5 hijos por mujer. Hoy en día, la tasa de natalidad está en 2.5 o 1.5 por mujer, y eso es hasta 2010. Imagínense, hoy estamos en el 2020, 10 años más. Me atrevería a decir que la tasa ahora está solamente un hijo por mujer. Ya las familias no quieren tener hijos por medio de todos estos pensamientos, de que soy un estorbo, de que la economía, de todo esto. Es cierto que tenemos que ser responsables, pero el Señor nos manda a crear una familia. Entonces ahí vemos el mandato de multiplicarnos. El dominio también ha sido otro deber que se nos ha sido dado. ¿Cómo lo ejercemos hoy? Bueno, en la antigüedad los pueblos ejercían dominios, conquistaban tierras, pero ¿cómo ejercemos esta responsabilidad hoy en día? El trabajo es la respuesta. Sea de lo que sea que estemos trabajando, estamos ejerciendo dominio sobre esa área. Y aquí, hermanos, entonces vemos cómo todas estas responsabilidades que se le dieron a nuestros primeros padres, hoy en día también la tenemos nosotros y la estamos cumpliendo. Pero pasa algo con esas responsabilidades. Nuestro cuarto punto es el pecado original. La historia de cómo nuestros primeros padres cayeron en el pecado es bien conocida por nosotros. Vemos cómo la serpiente habló y engañó a la mujer, y luego ésta hizo que Adán comiera, llevando toda la raza humana a la ruina eterna, a la ruina espiritual en cuanto a nuestra naturaleza. Nuestra comunión con Dios se rompió, y todo esto es producto del pecado. Entonces, en Génesis, hermanos, vemos cómo Dios creó al mundo, y cuando lo creó, Dios vio que todo era bueno. Pero cuando nosotros vemos al mundo hoy en día, ¿qué vemos? También podemos decir que todo es bueno. Lo que vemos es guerra, lo que vemos es pleitos, disensiones, problemas por todos lados. ¿Qué ha pasado entonces? Hermanos, nuestra sociedad hoy en día ha sido producto de nuestra naturaleza
pecaminosa. Nuestra naturaleza ha sido corrompida por el pecado original. Y esto lo vemos en los periódicos, lo vemos en las noticias. El ser humano ha perdido toda buena intención de hacer bien y de gobernar la tierra en gran manera. Todo lo queremos hacer a nuestra propia, con nuestro propio conocimiento, con lo que nosotros pensamos que es bueno. Todo lo queremos hacer a nuestra propia manera, ignorando las leyes que se nos han sido dadas por medio de la palabra de Dios. La dignidad del ser humano se vio totalmente corrompida. La dignidad que Dios había planeado para su creación ha sido totalmente corrompida. No hemos perdido la imagen de Dios, aún la tenemos en nosotros, pero está totalmente corrompida por el pecado. Romanos 3, 10 al 11 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos hemos pecado y buscamos solamente nuestras metas egoístas y personales, dice Romanos 3:23 también. Pero ¿por qué es esto, hermanos? ¿Por qué es que vamos de un extremo a otro en cuanto a nuestra dignidad? ¿Por qué es que unos se creen más que otros, altaneros, orgullosos? ¿Y por qué otros andan suicidando porque piensan que no valen nada, que la vida no tiene valor, que ellos mismos no tienen valor? Bueno, esto es producto del pecado, hermano. El pecado ha corrompido la manera de ver nuestras responsabilidades, ha corrompido nuestro valor. Entonces es por esto que el ser humano siempre busca un extremo o el otro extremo de la balanza. Pero hay que tener un balance, hermanos, en cuanto a nuestro valor. Entonces, mi quinto punto de hoy en día es que hay que tener cuidado. El ser humano ha estado en busca de su verdadera dignidad, de su verdadero valor, desde el mismo principio de la historia. Pero el problema es que lo están buscando en cosas equivocadas, en cosas que son efímeras, pasajeras. ¿En qué buscamos nuestro valor hoy en día? El ser humano piensa que tiene que tener un trabajo que gane mínimo 3,000, 4,000, 5,000 dólares para sentirse que vale algo. Tiene que usar una ropa de marca cuando va a salir para sentirse que él vale algo, para sentirse importante. Tiene que matarse toda una vida para conseguir casa de playa, el carro de sus sueños, para sentir que ha hecho algo, para sentir que tiene valor. Qué triste, hermanos. Qué triste que toda su vida desperdiciada buscando el valor que ha sido perdido por el pecado en estas cosas pasajeras. En la Biblia tenemos ejemplos como de Abraham, a quien se le prometió mucho. Dios le dijo, vas a tener descendencia, vas a tener tierra, pero todas estas promesas se iban a cumplir en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham. Entonces Abraham, preocupado por su dignidad, como ya era viejo y veía que nada que tenía un hijo, ¿a qué lo llevó esto, esta desesperación? A no confiar en las promesas del Señor. Lo llevó a pecar. Lo llevó a pecar con la sirvienta de su esposa. Esto era pecado, hermanos, solamente porque estaba preocupado en su dignidad y en vez de esperar en el Señor, decidió adelantarse. A través de la historia bíblica vemos hombres como Moisés, David, Josué, a quien Dios le dio dones y cualidades sumamente extraordinarias. Vemos reyes, vemos libertadores como Moisés, quien libertó a todo un pueblo. Vemos a Josué, quien era un tremendo guerrero. Pero muchos de ellos, hermanos, al igual que nosotros, pervertimos esos dones. Y hemos pervertido esos dones producto del pecado que está en nuestro corazón. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, que aquellos dones que el Señor nos ha dado, aquellas cualidades que el Señor nos ha dado, no se perviertan producto de nuestro pecado. Pero ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo podemos recuperar nuestra dignidad? ¿Cómo podemos recuperar ese valor que ha sido distorsionado producto del pecado? Mi último punto y punto número 6, Cristo como solución. La bendición y los dones
tuvieron buenas repercusiones en la historia del pueblo de Dios. Pero con eso y toda la humanidad, a raíz de su naturaleza pecadora, siempre ha necesitado algo más para restaurar la dignidad que hemos perdido en el huerto del Edén. Aquellos dones, aquellas cualidades que nosotros podamos tener, que el Señor nos ha dado, no es suficiente para restaurar nuestra dignidad. Miremos a Cristo, hermanos. Veamos el ejemplo de Cristo. Cristo se humilló hasta lo más bajo. Dios se hizo hombre. Solamente el pensamiento de esto, hermanos, tiene que volarnos la cabeza. ¿Cómo es posible esto? Aquel quien era Dios, que había habitado toda la eternidad en armonía y en amor con la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo, dejó todo, es decir, dejó toda su dignidad para restaurar la nuestra. Cristo es el postrer Adán. El primer Adán nos hundió en pecado. Cristo vino a restaurar ese valor que nosotros teníamos. Él fue el que quitó el pecado de su pueblo y su sacrificio nos devolvió la dignidad perdida. Esta restauración de Cristo, hermano, no fue un acto de una sola vez, como la justificación, sino que este acto de rescatar nuestra verdadera dignidad se parece más como a la santificación, es decir, es un proceso que será completado cuando Él regrese por segunda vez. Así como Cristo, hermanos, pasó de muerte a vida y ahora reina en los cielos, así mismo nosotros, sus hijos, pasaremos de esta vida de corrupción a vida eterna, de cuerpos corruptibles a cuerpos glorificados por la esperanza bendita que tenemos en Él. Podemos concluir, hermano, entonces, que la esperanza de la restauración completa de la imagen de Dios en nosotros, que se perdió desde la entrada del pecado en el huerto del Edén, ha sido la búsqueda de la humanidad todo este tiempo. Pero como cristianos, nuestra búsqueda tiene que descansar sólida y exclusivamente en la obra de una sola persona, en quien debemos confiar únicamente, quien es Cristo Jesús. Para concluir, hermanos, nuestro tiempo esta mañana, recordemos, primero, que la imagen de Dios la tenemos, pero está totalmente corrompida, producto del pecado. Nada de lo que hagamos puede cambiar esa imagen. Entonces, miremos a Cristo, quien dejó toda su dignidad para restaurar la de nosotros. Para concluir también, hermanos, me gustaría decir que muchas veces nosotros como cristianos, al darnos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa, sabemos que necesitamos un Redentor, que necesitamos a Cristo, pero sin embargo, muchos cristianos siguen pensando que somos gusanos inútiles, buenos para nada, que solo sabemos pecar. Y lastimosamente muchos cristianos viven una vida de autodegradación, diciéndose cosas, degradándose ellos mismos. Yo no sirvo para nada, soy un pecador inútil, yo no tengo valor. Pero no confundamos esto, hermanos, con mostrar la humildad. No confundamos estos términos. El ser humilde no significa que tenemos que creernos gusanos, porque entonces eso es llevar la verdad a otro extremo. Seamos humildes, pero no nos autodegrademos como cristianos. No perdamos de vista nuestras fallas, pero tampoco nuestro valor delante de Dios. Recordemos que somos altamente valiosos, redimidos por la preciosa sangre de Cristo. El Señor nos dice en su palabra que somos su esposa, que somos sus amigos y que somos miembros de su cuerpo. Entonces tenemos un valor, hermanos. Satanás siempre va a buscar corromper o confundirnos en cuanto a nuestra dignidad, justamente como pasó en el Edén. Entonces, hermanos, busquemos este balance en Cristo, ya que como mencionamos antes, creerse muy digno puede llevarnos a pensar de que somos autosuficientes o mini dioses, lo que es una aberración también.
Entonces, hermanos, busquemos esta balanza en cuanto a nuestro verdadero valor como seres humanos en Cristo, en la palabra del Señor. Él nos va a enseñar a ser humildes y nos va a enseñar también a ver nuestro valor que tenemos en Él, no en nosotros, pero en su sacrificio. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra que nos has dado. Gracias mi Dios porque es cierto que el primer Adán nos llevó a la ruina, nos, nos quitó toda comunión que teníamos contigo. Pero tú, oh Padre, mandaste a tu Hijo para restaurar esta comunión, para restaurar nuestra verdadera dignidad por medio de tu sacrificio. Señor, te pedimos que en nuestras vidas nos ayudes, Padre, a ser humildes. Nos ayudes, Padre, a ver nuestras fallas, para reconocer que siempre vamos a necesitar ese Salvador, quien es tu Hijo. Ayúdanos a ver nuestras fallas para ser humildes también, para ver que no caigamos y también para ser compasivos para con nuestros hermanos, para tener paciencia para con nuestro hermano. Pero también ayúdanos a ver el valor que tenemos en ti. Recuérdanos, Padre, que somos tu esposa. Recuérdanos, Señor, que somos tu amigo, somos tus hijos. Tu palabra dice que somos coherederos juntamente contigo. Recuérdanos que somos miembros de tu cuerpo y que es un valor que solamente lo tenemos en ti por medio de tu sacrificio. Entonces, Señor, ayúdanos a encontrar ese balance, a no creernos más que nadie, pero tampoco a creernos totalmente inútiles, porque tú nos has dado valor. Gracias, mi Dios, por mis hermanos, por los oyentes de esta mañana. Sigue dándonos sabiduría e inteligencia, Padre, para seguir comprendiendo tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que puedan pasar un hermoso día con su familia. Le pedimos perdón por estos sonidos. Lo que pasa es que se fue la luz y entonces estamos acá afuera en la casa, en el Porsche, y se escuchan a veces los sonidos de los carros y los animales. Pero gracias, hermanos, por su atención. Quiero mostrarle mi amor a todos ustedes. Gracias por conectarse, hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo. Y nos vemos en la próxima prédica. Saludos y bendiciones, hermanos.